Estas son las cifras alarmantes de los actos terroristas, porque hay que decir las cosas por su nombre, de los actos terroristas ocurridos en el sur de Chile. Más de 40.000 personas han sido víctimas de violencia en la macrozona sur, según contratistas forestales. Yo creo que ya es tiempo de dejar de decir violencia rural, violencia justiciera, violencia campestre. No, esto es terrorismo puro y duro. La Asociación de Contratistas Forestales aseguró que más de 40.000 personas han sido víctimas de la violencia de manera directa e indirecta en la macrozona sur. Más de 40.000 personas. Imagínense el terror, el pánico, la desesperación, la indignación que se vive ahí. Por un Estado ausente, por un gobierno ausente. Por su parte, parlamentarios criticaron que la Comisión de Paz y Entendimiento no elaborara un registro de las personas afectadas por atentados. Ni siquiera hay catastro, amigos míos, ni siquiera hay registro de las personas afectadas. Sin un catastro de víctimas de la violencia, terminó el trabajo de la Comisión Presidencial por la Paz y Entendimiento, que solo logró cuantificar la demanda de tierras por parte de las comunidades mapuches de la macrozona sur. Siempre hablando de tierra. ¿Y las víctimas? Basta de decir demanda de tierras. Esto es terrorismo. Esto es terrorismo. Una situación que causó molestia en distintos gremios, criticando que casi en 2 años o en casi 2 años no se elaboró un listado de personas afectadas por los atentados registrados entre las regiones del Biobío y los Lagos. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, dijo que en 12 años catastraron más de 40.000 personas afectadas por hechos de violencia, tanto indirecta o directa. Por eso dije al principio, un abandono tanto del Estado como de este gobierno. Porque cuando hablo del Estado, también me refiero a los otros gobiernos, que tampoco se pusieron las pilas como corresponde. Imagínense la calidad de gente que vive ahí, o que vivía ahí y se tuvo que cambiar, dejando que perdieron sus casas por los incendios, sus animales, sus tierras, sus maquinarias, sus camiones, su forma de vida. Más de 40.000 personas afectadas por el terrorismo en más de 2 años, en 12 años. La falta de un catastro de las víctimas de la violencia fue criticada por el diputado de Amarillos de la Araucanía, Andrés Jounet, probablemente lo dije mal, señalando que la Comisión para la Paz y el Entendimiento tuvo la oportunidad de consultar a distintos gremios. Una opinión similar tuvo la diputada libertaria de la zona, Gloria Navellán, manifestando su asombro del trabajo mal hecho por parte de los comisionados. Claro, cuando se trata de las víctimas no hay catastro, pero cuando se trata de los mapuches hay catastro, de las tierras que se tienen que entregar hay catastro, de las víctimas de los daños oculares hay catastro, de las víctimas de los derechos del estallido delictual hay catastro, pero de las víctimas reales del terrorismo que se vive en la Araucanía, curiosamente no hay catastro. El dirigente de los contratistas forestales explicó que más de 400 socios han resultado afectados por hechos de violencia, considerando que cada uno de estos tiene al menos 100 trabajadores. El resultado es sobre las 40.000 personas sufriendo consecuencias por los atentados terroristas en la macrozona sur. Un número que además se suma a otras 420 personas catastradas por la Asociación de Víctimas de Violencia Rural. Ese es el infierno que se vive hace años en el sur y que sin duda en este gobierno se ha acrecentado, y el que diga lo contrario está mintiendo. Mientras tenemos a un presidente que se dedica a hablar de Dragon Ball Z dejándonos en ridículo en Japón, nos enteramos que hay más de 40.000 víctimas del terrorismo en la Araucanía y que ni siquiera hay catastros, ni siquiera hay un informe de quiénes son y cuántos son realmente. Lamentable, patético, y es una vergüenza que el Estado se preocupe de defender a los delincuentes y no a las reales víctimas, trabajadores, dueños legítimos de tierra, gente que da trabajo, gente de bien. Una vergüenza. Lo que es una vergüenza, amigos míos, es el apoyo que ustedes le siguen dando a este canal. Sigue creciendo. Muchas gracias a todos, a los seguidores nuevos, a los seguidores antiguos, a todos los que colaboran, a todos los que comentan. Esta comunidad sigue creciendo gracias en gran parte a ustedes, y como siempre les deseo, cuídense mucho,
mucha salud para ustedes física y sobre todo mental. Ahora a comentar, a compartir y a cuidarse.